Leamos, hermanos, dice, bueno, yo comienzo, usted me sigue. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan todos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, este es, perdón, 25. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Todos? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Todos? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame ahora a exponerla correctamente, que use bien tu palabra de verdad, para que tú puedas, Señor, enseñarnos y manifestarte a través de tu palabra y hablarnos al corazón. Obra en mis hermanos, por favor, manifiéstate, mis hermanos, haz algo especial con nosotros, Señor, te lo suplico, manifiéstate, protégenos, guarda esta iglesia, guárdanos de todo mal, Señor, abre el corazón de mis hermanos oyentes para oír con atención tu palabra y abrir nuestro corazón y dejar que tu palabra corra, sea glorificada. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, sálvalo, Señor, y pido que tu poder esté con nosotros. Visítanos esta noche, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos estudiando los distintivos bautistas. Ya vimos la B de Bautista, nos van a ayudar a estudiar los distintivos, el acróstico de Bautista. Y la B de Bautista habla de que ¿qué, hermanos? ¿Mande? La base para fe y práctica es la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es Bautista, base para fe y práctica es la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, la base de todo lo que creemos y la base de todo lo que hacemos es la palabra de Dios. No tenemos otros libros alternativos, otras autoridades, otras doctrinas extrabíblicas. La base de nuestra fe y práctica es la palabra de Dios. Después, el acróstico continúa con la A. ¿La A habla de qué, hermanos? ¿Alguien me dice? ¿Alguien por ahí lo dijo? Autonomía, hermana, autonomía de la iglesia local. La iglesia, cada iglesia del Señor, como la iglesia Emanuel y toda iglesia bautista, es una iglesia autónoma. Esto es, está independiente de otras organizaciones, comités, jerarquías, otros hombres que dirijan, y estamos dependientes de la cabeza que es Cristo. Después, y es donde estamos, es Bautista, B-A-U, estamos estudiando hoy, únicamente dos ordenanzas, y hoy por providencia divina nos tocó ver este mensaje con el día de la Santa Cena. Me voy a enfocar solamente en la Santa Cena, no me voy a enfocar en el bautismo, voy a enfocarme en la Santa Cena, en la Cena del Señor, para explicar por qué la Santa Cena es una ordenanza. Bueno,
Vamos a ver, vea conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vamos a empezar con esa frase. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién está hablando? ¿Quién es yo ahí, hermanos? Pablo recibió del Señor con mayúscula. Está hablando del Señor Jesucristo, nuestra cabeza, nuestra autoridad. Y Pablo recibió de Cristo lo que está enseñándole a la iglesia de Corinto y lo que nos está enseñando a nosotros. Esto es, esto que estamos escuchando es de primera mano, viene del mismo Señor. Él se lo enseñó a Pablo y Pablo se lo enseña a la iglesia de Corinto, y lo estamos leyendo de la epístola a los Corintios, que habla de lo que el Señor le dijo a Pablo que enseñara a la iglesia. Y esto es, versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto nos habla de lo que sucedió en la Santa Cena, en la última cena del Señor. Mire que dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Esa noche que el Señor Jesús fue entregado es la noche cuando Él estuvo en el aposento alto. Después de esta cena, Él salió al huerto de Getsemaní. Allí lo aprendieron los alguaciles, los líderes religiosos, y lo llevaron a un juicio de noche clandestino para juzgarlo y finalmente llevarlo a Poncio Pilato y condenarlo a la muerte. Entonces aquí está todo. El Señor dice que esta noche el Señor Jesús tomó la cena, pero la cena del Señor es muy interesante. La cena del Señor no es una cena común. La cena del Señor es, hermanos, la extensión o la continuación o el cumplimiento, más bien dicho, de la Pascua. La Pascua es la antesala de la cena del Señor, porque la Pascua, ya, vamos al texto, vamos por favor a Mateo capítulo Mateo 26, por favor, vamos a Mateo 26. No pierda Corintios 11 porque ese es mi texto, pero vamos a Mateo 26, en el versículo, Mateo 26, versículo 17. Vamos a leer el versículo 17 juntos, por favor, hermanos. ¿Están listos? Ok, a las 3. 1, 2, 3. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hermanos, el Señor Jesús es judío y Él estuvo sujeto a la ley. Y Él guardó todas las ordenanzas y los estatutos y los mandamientos y cumplió todas las fiestas solemnes. Entonces el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él cumplió las fiestas solemnes. Y aquí estamos hablando de esta fiesta solemne. Recuerde, todas las fiestas solemnes en Levítico y en el Antiguo Testamento son un tipo de Cristo. Cristo es el cumplimiento de estas fiestas solemnes. Estas fiestas hablan del ministerio y de la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la segunda fiesta, bueno, es la tercera fiesta en Levítico 23. La primera fiesta es el sábado, que debe de guardarse el sábado, y después la segunda fiesta es la Pascua y la tercera es los panes sin levadura. Esta fiesta tenía que ver con que en el día 14 los judíos celebraban la Pascua y en el día 15 celebraban 7 días de fiesta de panes sin levadura. Esto es, por 7 días ellos no podían comer levadura porque estaban en santificación, en separación. La levadura es un tipo del pecado. ¿Por qué? Porque ellos estaban celebrando el sacrificio para que ellos pudieran salir de Egipto, que es un tipo, hermanos, Egipto es un tipo de la esclavitud. Y
ese sacrificio de la Pascua es un tipo de Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento del sacrificio y Cristo es ofrecido por nosotros porque Cristo es el que quita el pecado del mundo. Ahora, no tengo todo el tiempo de verlo. Vamos a ver apenas un poquito para que le quede a usted la guianza de esta enseñanza en sus Biblias y usted pueda estudiarla después. Pero vamos al libro de Éxodo 12, por favor. En Éxodo 12. En Éxodo 12 está la antesala de la Cena del Señor, esto es la Pascua. Y síganme con su vista, voy a Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, ¿qué, hermanos? Un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña, etcétera, habla del cordero. Este cordero, hermanos, es un tipo de Cristo. La Pascua, esa celebración de la salida de Egipto, es un tipo de la salvación. Es Egipto, hermanos, es el mundo, representa al mundo, el pecado, la esclavitud. Y vemos que Dios saca a su pueblo de Egipto y lo saca el día que Él manda la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, pero Cristo libra, o Dios libra a su pueblo. Versículo 5 habla el cordero, habla de Cristo. Note, este cordero es un tipo de Cristo, es un similar a lo que Dios va a hacer, pero de otra manera perfecta. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, o lo guardaréis hasta el día 14, que es cuando se ofrecía la Pascua de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Sigue hablando, hermanos. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y esta Pascua es una fiesta que por todo el Antiguo Testamento fue una ordenanza celebrarla como israelitas, porque les recordaba la salida de Egipto cuando ellos eran esclavos y cuando estaban ellos bajo riguroso esclavitud y maltrato del pueblo de Egipto. Ahora vamos a Mateo, por favor, capítulo 26. Mateo 26. Y dice en el versículo 17, dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era después del día 14, el día 15, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Y después, seguimos leyendo, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. ¿Qué dice, hermanos? Esto es mi cuerpo. ¿Ve la transición? Cómo de la Pascua el Señor instituyó la cena del Señor. ¿Sí lo vieron ahí, hermanos? Una transición. En otras palabras, está diciendo: la Pascua era una fiesta solemne bajo la ley. Ahora en Cristo, voy a agregar, la Pascua era una fiesta solemne bajo la ley,
y es el antiguo pacto, el pacto bajo los mandamientos de la ley. Ahora en Cristo, en mí, vamos a celebrar la cena. Mi cuerpo va a ser partido, mi sangre va a ser derramada, la sangre del nuevo pacto, hermanos. Porque ya no estamos bajo la ley, pero cuando yo muera y resucite, van a estar bajo la gracia. Yo les voy a dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Hay una transición hermosa del antiguo pacto al nuevo pacto, empezando con la iglesia. Precioso, hermanos, lo que está el Señor aquí mostrándonos y enseñándonos que Él quiere que entendamos la importancia de esta cena del Señor. Viene desde Éxodo, viene desde el pueblo de Israel, y Dios quiere que sigamos celebrando esta cena como una ordenanza. Note, vamos al libro de 1 Corintios 11, que es mi texto. En 1 Corintios 11, versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Estamos hablando aquí del día que Jesús fue entregado, como Él tomó pan, y lo que estaba leyendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cristo, hermanos, es el Cordero Pascual. Vea conmigo, vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios 5, versículo 7, un poquito atrás. Fíjese la enseñanza hermosa. 1 Corintios 5, versículo 7. Y dice la escritura, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, leámoslo juntos, es precioso. A las 3. 1, 2, 3. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es ¿quién, hermanos? Cristo. Entonces nuestra Pascua es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, dice la Biblia, que Él tomó su cuerpo y lo ofreció por nosotros y derramó su sangre. Y nos dice que esa sangre es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para que los pecados sean quitados de en medio, hermanos. Y Cristo dice, esta ceremonia, esta ordenanza, este mandamiento es algo que yo quiero que entiendan qué importante es. Y note 1 Corintios 11, por eso dice versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced eso en memoria de mí. Hermanos, hay tres diferentes interpretaciones de lo que Cristo hizo en el aposento alto. Número uno, y los que lo celebran, una es la transustanciación, otra es la consustanciación, y la que nosotros creemos que es un símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la transustanciación? La transustanciación, hermanos, es que los que enseñan esto, enseñan que la sustancia del cuerpo, del pan y del jugo de la vid, literalmente se vuelve el cuerpo y la sangre de Cristo. Y transustancia es que cuando tú comes esos elementos, tú estás literalmente comiendo el cuerpo y bebiendo su sangre, y es lo que significa la palabra transustanciación. Después, la consustanciación nos habla de que no es literal. Déjeme buscarlo aquí en mis notas, que el cuerpo y la sangre de Cristo, que son la sustancia, están místicamente presentes con los elementos de la cena del Señor. Es la consustanciación. Sus elementos, que es el cuerpo y la sangre, están místicamente presentes con los elementos de la cena del Señor. La transustanciación es Cristo va a través de la sustancia, esto es,
Cristo es literalmente consumido en su sustancia, en su color, en su sabor y en su peso cuando se come de los elementos de la cena. Y esa es la segunda parte. Después, tercera cosa, nosotros, hermanos, creemos que la Biblia enseña que los símbolos de la cena del Señor son esos, solamente símbolos y no son algo literal que estamos haciendo. Vea por qué lo dice, no estamos literalmente comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. Note por qué lo enseña la palabra de Dios. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Qué dice, hermanos? En memoria de mí. Esto es un símbolo de lo que Cristo hizo cuando Él murió por nosotros, y cuando lo celebramos estamos recordando su sacrificio en la cruz por nosotros. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué dice, hermanos? Hasta que Él venga. Esto es un símbolo, no es literal. La cena del Señor en sus elementos, el pan y el vino, son símbolos del cuerpo de Cristo y de su sangre. Los elementos deben estar congruentes con lo que simbolizan. Por eso el pan es sin levadura. El pan, hermano, cuando hoy celebremos la cena del Señor en esa charolita, esas galletitas son ácimas, que quiere decir sin levadura, porque la levadura es un símbolo del pecado. Y usted y yo sabemos, hermanos, que Cristo no cometió pecados. Si vamos a Hebreos 4:15, vamos a ir rápidamente a Hebreos 4:15, vamos a encontrar que la Biblia dice: porque no tenemos, si ya lo encontró, leámoslo, hermanos, porque es muy precioso este versículo. A las 3, 1, 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Entonces Cristo nunca pecó. Por eso el pan, cuando celebramos la cena del Señor y comemos ese pan que simboliza su cuerpo, ese pan es sin levadura, porque Cristo nunca cometió pecado. La sangre es representada por el vino nuevo. El vino nuevo es un vino sin fermentación. En otras palabras, es jugo de uva recién presionado, exprimido, y no tiene fermentación, no tiene alcohol. ¿Por qué? Igualmente porque la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo no había contaminación. En la sangre de Cristo no había mancha. En la sangre de Cristo no había corrupción. La sangre de Cristo, hermanos, es preciosa. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:19, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y mire qué hermosa descripción de la sangre de Cristo. Vamos a empezar versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, hermanos, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como decía el libro de Éxodo capítulo 12, el cordero pascual de la Pascua, dice la escritura que ese cordero tenía que ser sin pecado, sin defecto, tenía que estar sano, tenía que estar en buenas condiciones. Y así es como Cristo
se manifiesta un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios por esto. Su cuerpo, hermanos, fue partido y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre. No hay que resacrificar a Cristo. No hay que volver a sacrificar a Cristo y literalmente hacer otro sacrificio. La Biblia dice, y en Hebreos, por favor, vea conmigo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, leámoslo juntos, este es otro versículo preciosísimo, hermanos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces fue sacrificado Cristo? Una sola vez. No tenemos que resacrificarlo cada que celebramos la cena del Señor. Ni tenemos que pensar que estamos literalmente comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, porque la Biblia dice que es un símbolo, que es en memoria de Él. Y cuando lo hacemos, este símbolo, todos los símbolos tienen algo detrás de ellos. El símbolo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, vamos a ver, vamos al texto otra vez. 1 Corintios 11, versículo 25. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese el símbolo, hermanos, de celebrar la cena del Señor. Aquí vamos a ver el significado. Primeramente, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Esto es, Cristo murió y Cristo derramó su sangre y Cristo resucitó y Él viene otra vez. En otras palabras, esta ordenanza del Señor Jesús nos insta a que sigamos predicando el Evangelio, sigamos anunciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros y por todo el mundo, hermanos. Amen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Y esa es la razón del símbolo, que nosotros recordemos su cuerpo y su sangre derramada por nosotros para que anunciemos su muerte. Esto es, proclamemos el Evangelio, hermanos. El símbolo, el anillo de bodas que tengo en mi mano, es un símbolo. Este anillo no me hace o no me hace casado, pero es un símbolo que me recuerda que le di a mi esposa votos en el altar y que hice una decisión ante Dios y debo de guardar mis votos porque Dios es nuestro testigo y estamos delante de Él casados. Y así, hermanos, los símbolos de la cena del Señor es para que prediquemos el Evangelio, pero note, hermanos, también el símbolo de la cena del Señor tiene otras verdades. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es, este símbolo nos debe de llevar, cuando celebramos la cena del Señor, nos debe de llevar, hermanos, a probarnos. A probarnos. La iglesia de Corinto, si usted ve el contexto, estaba tomando a la ligera la cena del Señor.
Vea lo que dice capítulo 11, versículo 17, por favor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué, hermanos, lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estaban tomando la cena del Señor a la ligera. Hermanos, cuando tomamos la cena del Señor, nos acercamos a los símbolos. En el pan del cuerpo de Cristo, en la copa con jugo de uva, la sangre de Cristo, que fueron derramados por nosotros, que Cristo fue una cruz cruenta y allí murió por nosotros para pagar nuestros pecados, para que nosotros no continuemos viviendo en pecado, para que nosotros ahora tengamos comunión con Dios y unos con otros. Y dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjese, hermano, sin discernir el cuerpo del Señor. Debemos discernir que el cuerpo del Señor fue partido por mis pecados. Amen. Y cuando digo partido, la Biblia dice que fue partido, no quiere decir que fue roto, porque ninguno de sus huesos fue roto, dice la profecía y la escritura, pero que fue golpeado con puños, fue, hermanos, con látigos, su carne fue desgarrada, con corona de espinas, su cráneo fue lastimado. Hermano, Cristo fue lastimado por nuestros pecados y finalmente fue colgado en un madero, en una cruz, y allí le pusieron clavos en sus manos y en sus pies para poder colgarlo a una cruz, y su cuerpo fue partido por nosotros para pagar nuestros pecados, para que ya no andemos más en pecado, hermano. Amen. Esta mañana en la plaza Dios nos recordó de una verdad: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Discernir el cuerpo del Señor, hermanos, es que no debemos continuar en pecado, porque Cristo ya murió por nosotros y nosotros morimos con Cristo cuando creímos por fe en él en la cruz del Calvario. Amen. Discernir el cuerpo del Señor. Pero versículo 30. ¿Y qué pasa, hermanos, si este símbolo no se toma en serio? No discernimos el cuerpo del Señor, su sangre. Versículo 30, las consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Muchos duermen. En la iglesia de Corinto, porque tomaron la cena del Señor a la ligera y no discernieron el cuerpo del Señor. Dice la Biblia, había muchos enfermos en Corinto, había debilitados entre ellos, y muchos durmieron, que quiere decir murieron por su pecado de haber tomado a la ligera el cuerpo del Señor Jesús, que murió en la cruz por ellos. Ahora, esto, hermanos, es muy importante, probémonos, hermanos. La cena del Señor es una ordenanza con un propósito. Dios no nos dice que hagamos algo sin propósito. Dios nos dice que hagamos algo con propósito. Él sabe por qué no lo dice. Hermano, Él es sabio, Dios es sabio. Él quiere lo mejor para nosotros, y Él sabe que la iglesia necesita celebrar la cena del Señor. Podemos celebrarla cada domingo, cada 2 semanas o cada mes, pero creo que una vez al mes es sabio, porque no lo tomamos tan a la ligera. Es algo que nos debe de ensoberbecer y nos debe de hacer pensar su cuerpo, su sangre derramada, y arreglarnos a cuentas con Dios y con el prójimo.
Ahora, probarnos, pero note que dice, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El Señor dice, es mejor que tú te examines y cambies lo que haya que cambiar para que Dios no te juzgue. Y la cena del Señor nos recuerda, hermanos, que Dios juzga el pecado. No nos condena al infierno, pero Dios juzga el pecado. Dios disciplina cuando el hijo suyo peca contra él. Dice, examínate a ti mismo y haz cambios en tu vida para que no sigas viviendo de tal manera como si Cristo no hubiera muerto por ti y derramado su sangre por tus pecados. Tú eres salvo, eres hijo de Dios. Arréglate a cuentas con el Señor. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, esta ordenanza tiene un propósito. Es que no descuidemos nuestra comunión con Dios. No descuidemos nuestra comunión con unos con otros, porque es sumamente importante. La base de la relación con Dios es nuestra comunión con el Señor, hermanos. Y la cena del Señor nos recuerda. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos. Y Dios quiere que tú disiernas que esa copita, que ese pan que vas a tomar es simbólico del cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, crucificado por nosotros. Su sangre es el jugo de uva simbólica de la sangre de Cristo, y que nosotros discernamos esto para que hagamos decisiones y arreglemos cualquier cosa delante de Dios y del prójimo para estar bien con Dios, hermanos. Y podamos acercarnos al Señor confiadamente. Amen. El Señor quiere tener comunión con nosotros. Dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Amen. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y es bien importante, hermano, que usted y yo entendamos qué importante es la comunión. Y por eso vemos que hermanos, la cena del Señor, es muy importante ver en qué orden está. Primeramente es el bautismo, después la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo después de la salvación, después de la salvación celebramos la cena del Señor. Son ordenanzas que van en orden para que no lo hagamos en desobediencia, en rebelión a Dios en ninguna manera. Yo le animo, hermano, si usted no se ha bautizado, si usted está en alguna manera en desobediencia al Señor, arregle su vida, hermano. Amen. Arréglese para que no comamos juicio, porque Dios quiere que tomemos este momento en serio para que nos examinemos a nosotros mismos si es que nosotros no estamos discerniendo lo que Cristo hizo por nosotros cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te pido que bendigas esta noche la cena del Señor. Y es algo, Señor, serio y algo donde debemos ser sobrios y debemos de examinarnos y de mirar hacia adentro, Señor, si es que estamos discerniendo tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros, para que tengamos comunión contigo y con los hombres. Padre, si hay en nosotros algo que tú nos has enseñado, que tú nos has mostrado y Señor, quieres que nos arreglemos contigo, ayúdanos esta tarde, Señor, a tener un dulce espíritu y una actitud humilde y venir ante ti, Señor, con sinceridad y con arrepentimiento, Padre, para arreglar todo lo que haya que arreglar delante de ti. Obra, Señor, en cada uno de nosotros de una manera especial. El piano va a tocar. Vamos a dar 5 minutos para que usted se pruebe a sí mismo, se examine y hable con el Señor y deje que Dios le muestre y que Dios le guíe. Dios nos va a mostrar, nos va a guiar, porque Él quiere comunión con nosotros. El piano va a tocar los próximos 5 minutos mientras nos examinamos y mientras nos arreglamos a cuentas con el Señor.